¿Sabían ustedes que la edad de nosotras las mujeres influye en la salud de los pulmones? Pero ¿cuánto impacta esta edad? Eso es lo que vamos a hablar con el doctor Carlos Estrada, quien nos visita el día de hoy. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Ustedes por acá. Doctor, ¿por qué verdaderamente la edad de nosotras las mujeres tiene un impacto en los pulmones, en su salud? Ese es un tema muy interesante porque muchas mujeres a veces se preguntan, ¿por qué yo cuando era joven tenía algunas situaciones que eran normales y conforme voy haciéndome un poco más vieja, noto algunas situaciones a nivel de pulmón, o que me resfrío más, o que tengo más tos, o que inclusive me falta el aire? Resulta que cuando vemos a los pacientes, yo siempre les explico, la mujer es un tema aparte, siempre trabajamos aparte. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen sus peculiaridades dentro del manejo de la enfermedad pulmonar. Resulta que la mujer, además de que va creciendo en el tiempo, tiene un concepto interesante, que es que la mujer depende del estímulo hormonal. Cierto. Entonces, así como sabemos que la mujer en el tiempo va a cambiar cuando inicia la pubertad, cuando ya llega cercano a los 30 años, que se estabiliza el ciclo menstrual, y luego más o menos de la menopausia, que hablamos de los 50 años en adelante, tiene ciertos cambios que vamos viendo y que afectan cómo el pulmón reacciona ante los estímulos que tenemos todos los días, sea contaminación, gripes, polvo y por mucho tabaco si están fumando, que va a hacer que se modifique cómo van a responder. Entonces es interesante porque las mujeres, cuando las vemos en la consulta, siempre yo trato de explicarles, no es lo mismo verla ahorita que tiene 15 años, a verla cuando usted tenga 30, a verla cuando se embarace, que es un gran momento también, Claro. o verla cuando esté en la menopausia. Quizá vamos a hacer un recorrido precisamente por Esa es la todas idea, las edades esa es de la idea. nosotras, las mujeres, ¿verdad? Y quizá iniciar obviamente por la mujer joven. ¿Cuáles pudieran ser los trastornos en esta etapa de la vida? El fenómeno pivote de la mujer joven es, como decía ahora, la revolución hormonal que significa iniciar la pubertad o el ciclo menstrual. Recordemos que las mujeres no es que inician de golpe el ciclo menstrual, sino que pasan un periodo de un par de años donde se empieza a ajustar y se hace un poco más regular. Así como lo vemos a nivel hormonal, inclusive en cuestiones como de la actitud, las emociones, el pulmón también lo sufre. El pulmón va a ir modificándose su respuesta conforme el ciclo menstrual se hace más regular. Entonces resulta que es el prototipo de paciente que llega a la consulta y me dice, doctor, mira que yo me resfriaba, o antes chiquitita me resfriaba y no pasaba nada. Ahora me resfrío y quedo como con una tos incómoda, o inclusive me han tenido que sacar del colegio, pero no usualmente están en el colegio, Sí. porque quedé con falta de aire después de una sesión de actividad física. Entonces, qué raro, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Falta de aire, digamos. Falta de aire porque el pulmón se inflamó. Hay que dejar claro que obviamente esto no es a todas las mujeres que les va a pasar, porque tiene que haber algún componente genético, que yo usualmente le llamo esto como un código que se activa, un código de alergia usualmente, que se activa en la mujer porque ese estímulo de las hormonas se hizo más fuerte, más intenso, y obviamente hace que el pulmón pueda inflamarse más rápidamente. Entonces, una mujer joven, usualmente el pivote, lo que estamos hablando es que hay que darle tratamiento para frenar esto, porque si no en el tiempo va a evolucionar una mujer de 20, 30 años que nunca se le frenó la inflamación de pulmón. Y debemos recordar que, así como en hombres y mujeres, en la mujer a los 15 años todavía el pulmón se sigue formando. ¿Hasta qué edad se forma el pulmón? Más o menos se ha descrito que entre los 15 a los 20 años llega el pico máximo, pero podemos tener pacientes que empezaron con síntomas, digamos a los 13 años que inicia la menarca, o sea, el primer ciclo menstrual, Sí, claro. y todavía a los 20 años tienen periodos de formación pulmonar. Entonces es un paciente que, si no lo abordamos rápido, puede ser que en el tiempo, a los 40 años, empiece a manifestarse con enfermedades de pulmón más serias porque no se formó bien el pulmón por esas situaciones que estaban repitiéndose. Entonces la mujer joven es un reto, porque usualmente lo que le dicen a uno, doctor, no, yo estoy joven, a mí no me gusta tomar nada, no me gusta usar medicamentos, esto se va a pasar, es una gripe. Sí. Sí, el problema es que si esa gripe se mantiene o sigue dando falta de aire, en el tiempo nos va a pasar la factura. Especialmente cuando llegamos a una etapa que vamos a mencionar ahora, que es el embarazo. Porque usualmente estas mujeres que tenían mucha inflamación, muchas infecciones a repetición, sinusitis a repetición, Híjole. de jovencitas, cuando llegan al embarazo se pueden descompensar mucho. Y la pregunta es, ¿y por qué me tocó ahora? Claro, porque jovencita tuviste esos cambios y no los evitamos, o sea, no los corregimos con un buen tratamiento. Ahora, doctor, vámonos entonces a los 30. ¿Todavía mujeres jóvenes? Sigue siendo, no, a los 30 no ¿Qué vamos a decir que no. dificultades se pueden presentar a los 30? Ok, la mujer joven, porque sigue siendo joven, de 30 años, tiene un fenómeno diferente. ¿Por qué? Porque usualmente son mujeres que tal vez no han sido asmáticas, no tienen enfermedad de pulmón, nunca han consultado formalmente por nada de falta de aire ni de tos, cruzan la línea de los 30 años y curiosamente es un periodo donde el ciclo menstrual puede ser que se cambie un poco la dinámica, se empieza a ser un poco más irregular o digamos cambie la dinámica, y eso permite que esa mujer tenga una gripe y termine con una tos incomodísima, o tenga una infección respiratoria y termina con mucha falta de aire.
Entonces, es una mujer que dice, doctor, yo nunca he tenido nada de pulmón. Raro, sí. Es más, normalmente al consultorio llegan como tal vez dudando de si realmente tienen alguna enfermedad de pulmón. La enfermedad prototipo que se puede manifestar en este grupo de pacientes es el asma bronquial de aparición tardía, que es un subtipo de asmáticas que son alérgicas, pero que aparecen tarde. ¿Tarde por qué? Porque ya han recorrido 30 años, sea como sea, siguen siendo jóvenes, Sí, pero han claro, recorrido pues son 30 años, claro. donde, aunque no hayan fumado, se han expuesto a humos, a olores, a alimentos, etcétera, que hacen que un fenómeno de alergia, que repito, puede ser como un código que está ahí esperando nada más para activarse, se active luego a los 30 años. ¿Cuáles pueden ser los mayores detonantes en esto, por ejemplo, en esta etapa? En esta etapa lo principal, lo repito siempre, es fumar. Fumar, Okay. aunque haya sido un periodo corto, usualmente me dicen, fumé como entre los 20 y los 25, eso es suficiente. 1. 2, una gripe fuerte, usualmente un fenómeno viral, casi siempre son por gripes, por virus o bacterias también, pero digamos, una fuerte gripe puede descompensarlo. Y el tercero es que esta paciente haya tenido algún fenómeno inflamatorio por otra causa, por ejemplo, cirugías grandes, que haya tenido alguna situación, por ejemplo, una neumonía severa, o que eventualmente tenga alguna otra enfermedad que haga que el pulmón se inflame de una forma más intensa. Entonces, ya a los 30 años, muchos pacientes ya los han operado, o alguna cirugía, aunque sea algo leve, ya han tenido gripes suficientemente fuertes, entonces esto se va acumulando. Es como tener varios factores juntos y que a los 30 años hace que esto salga. Pero con la gran ventaja, que eso es un punto importante, responde muy bien al tratamiento. Eso es un mensaje que quiero que quede claro. Cuando se da el tratamiento, en esta edad responden bien, porque todavía están jóvenes. Claro. Es un pulmón que va a responder igual que como respondía cuando era más joven. Ahora, son mujeres jóvenes, mujeres que practican mucho deporte hoy Exacto. por hoy, ¿verdad que eso es importante? Ese es un factor. Pero, ok, importante porque es salud, Claro. pero por otro lado también se hace mucho deporte en las calles, ¿verdad? Exacto. Y ahí está, por ejemplo, la contaminación. ¿Cómo puede influir como detonante, por ejemplo? Qué dicha que me lo menciona. El deporte actualmente, y eso es una práctica que es excelente, o sea, tenemos muchas mujeres de 30 años que Corriendo, corren, bicicleta. hacen bicicleta Sí. y eso es excelente. El problema es que desde el punto de vista de pulmón, si tenemos una paciente que tiene ese código, que se quiere activar, Ajá. el hacer ejercicio aeróbico, me refiero a correr, nadar o bicicleta, digamos, en ambientes externos, Sí. debemos recordar que eso implica que va a respirar muy rápido y va a meter aire muy rápido. Todo lo que haya afuera. Todo lo que está afuera va a entrar rápido a la vía respiratoria Claro. y eso suele irritar mucho. El punto es que en esta edad también vemos un grupo diferente también de asmáticas, que es una enfermedad que se puede presentar, donde es inducida por el ejercicio. Es un paciente muy interesante porque es una paciente que me dice, doctor, yo no he sido asmática, nunca me he resfriado, nunca he fumado, soy joven, sana, hago ejercicio y me canso, ya no termino las rutinas o van a entrenar y dicen, claro, me cansé. Sí. Eso es posible después de los 30 años, de nuevo, porque el pulmón a los 30 años es más susceptible a que cuando entre aire muy rápido, toda la vía respiratoria se reseque, no se caliente en forma adecuada y eso hace que esa paciente empiece a tener o tos o falta de aire. Ahora, doctor, en esta edad también las mujeres están en edad reproductiva, Sí, así claro. que pueden haber muchas mujeres que Claro. se embaracen. En Sí. el embarazo, ¿hay alguna alteración que puedan sufrir Por nuestros supuesto, pulmones? el embarazo es un reto para cualquier neumólogo por una razón. Hablamos de un concepto que se llama la regla de los 3 grupos de pacientes. Tenemos un grupo de pacientes que se embarazan, aún siendo asmáticas, teniendo una enfermedad pulmonar ya clara, y les va genial. Perfecto, no pasó nada. Tenemos un grupo de pacientes que empiezan el embarazo y usualmente luego de los 6 meses, o sea, cuando ya tienen más o menos el segundo trimestre de Sí. embarazo, empiezan con síntomas, que usualmente empiezan con algo de sensación como de pesadez nasal, con un poco de tos, y terminan en el tercer trimestre con falta de aire. Ese grupo de pacientes también es complicado porque es una paciente que tal vez venía con el código de alergia y se empieza a activar conforme el embarazo se va haciendo cada vez, veamos, más tardío. Y el que más le tememos es la que venía perfecto, nunca había sido asmática o no tenía No, enfermedad ya pulmonar, sé. arranca el embarazo y prácticamente en la segunda semana ya está con síntomas. ¿Cuál es el problema con el paciente, especialmente en asma bronquial en embarazo? Es que recordemos que estamos hablando de una mujer que está embarazada. Si una paciente hace una crisis de asma bronquial que implica inclusive nebulizarla, Sí, ponerle claro. oxígeno, el que está sufriendo es el bebé. Entonces, por eso digo que es un reto porque siempre estamos muy vigilantes, son pacientes que cuando tenemos el control las vemos muy cerca, no las podemos dejar muy espaciadas porque queremos saber que siempre todo esté en orden con ella y con el bebé. Pero el embarazo, debemos recordar que es un fenómeno realmente, digamos, inflamatorio como tal. Claro. Estamos hablando de un estado diferente, es un cuerpo que está recibiendo a otro cuerpo. Claro. Entonces, esas posibilidades existen. Y muchas mujeres finalizan un embarazo, que eso también puede suceder, pasaron bien el último trimestre, o sea, los últimos 3 meses la pasan fatal, con mucha falta de aire, con tos, y luego de eso quedan asmáticas.
Entonces también tenemos esa Eso le iba posibilidad. a preguntar, porque posible. muchísimas veces, si hablamos, por ejemplo, de la presión arterial, Exacto. hay cuadros de preeclampsia, sube la Exacto. presión, pero termina el embarazo y no pasó nada. Exacto. ¿Qué pasa en el caso de los En pulmones? el caso ¿Nos del pulmón, podemos realmente etapa superada o podemos ya quedar con una enfermedad pulmonar? se sabe más o menos que un tercio, si estamos hablando de este grupo de pacientes que tuvieron síntomas, Sí. puede ser que continúen siendo asmáticas. No es tan frecuente, pero sí lo podemos ver. Lo normal es que terminado el embarazo, se corrige el problema. ¿Por qué? Porque el periodo de inflamación tiene que ver mucho con el periodo hormonal. Sí, también. La hormona que, digamos, que permite el embarazo es una hormona que hace que la nariz, toda la vía respiratoria y el pulmón se inflame mucho, que esa es la progesterona. Es una hormona que hace que, entonces, conforme avance el embarazo, la mujer se inflame más. Termina el embarazo y se corrige el problema en algunas pacientes. En otras hemos tenido pacientes que debutan formalmente como asmáticas severas, después de un embarazo. Entonces, no es exactamente igual que con la hipertensión, que usualmente la paciente hipertensa, por ejemplo, una preeclampsia, tiene la hipertensión y continúa hipertensa y hay que darle un seguimiento un poco más Claro. crónico. En asmáticas, especialmente en asma, podemos ver que la paciente o mejora genial o nos queda ese grupo pequeño de pacientes que tenemos que seguirlas viendo y que puede ser que en el tiempo mejoren porque el tratamiento, repito, en asma bronquial es un tratamiento que es para revertir la enfermedad, o sea, se controlan, mejoran los síntomas. A diferencia de hipertensión, que usualmente ya es un fenómeno que va a quedar con tratamiento, digamos, continuo, en asmáticas podemos subir tratamiento, bajar tratamiento y ajustarnos según cómo se vaya comportando la paciente. O sea, nuestros desórdenes hormonales impactan todo. Es Exacto, impresionante. exacto, por eso- es lo que hay que inventar, cómo equilibrar No, ese es el esas punto. Ese es el hormonas. punto. O sea, de nuevo, la mujer tiene sus peculiaridades y Claro. el pulmón no es la excepción. No. Y es un reto, realmente es un reto desde el punto de vista clínico, porque cuando uno recibe a una paciente en el consultorio, siempre la primera pregunta es ¿en qué etapa está? ¿En qué etapa estamos valorándote? ¿En qué etapa vamos a mejorar? Y en función de que depende de la edad, puede ser que mejore rápido, mejore un poco más lento o tengamos que ver un poco más tiempo. Volvamos quizá a la contaminación ambiental, porque es curioso, pero la gente en realidad dice, por ejemplo, en un país como México, en el DF, que es Sí, tan claro. contaminado, Claro, ¿verdad? Que a Dios claro. gracias, nuestro cielo todavía está sano en ese sentido, Todavía, por lo todavía, menos. sí, sí. Uno pudiera decir que eso tiene verdadero Claro. efecto en nuestros pulmones. Sí, claro. Se ha estudiado muy bien en México, en China, que es un país En que también que China, tiene mucha sí. contaminación a niveles tóxicos. Esto es interesante. Resulta que el perfil, y voy a hablar de otra enfermedad que Claro, no hablo claro. acá, que es el cáncer de pulmón. Sí. Cáncer de pulmón, que es una enfermedad que actualmente es una enfermedad de mujeres, eso hay que cambiarlo, es una enfermedad de mujeres, mujeres que no fuman. Y los estudios más interesantes que tenemos es en población, por ejemplo, en China, donde es una mujer que nunca ha fumado, sí se expone a contaminación ambiental, tal vez es la mujer que está en la casa con el fogón, que es un factor importante, Ay, pero eso sí es importante. y que es inevitable por el tipo, digamos, de condiciones donde ellos están y que aquí también lo tenemos. No voy a decir que solo en China, aquí tenemos muchas mujeres que trabajan en sus casas porque es un trabajo. Y en fogones. Y por están con el supuesto. fogón siempre expuestas al humo, Sí, cocinando con leña. sí. Ese factor hace que entonces la mujer, después de los 40 años, se decía que es donde más vamos a ver cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque se expone a más tiempo en la evolución Claro. y se expone a este tipo de contaminantes. Pero hemos visto mujeres jóvenes que se exponen a contaminantes, especialmente en poblaciones como China, que es a rangos tóxicos, y es el único factor. Entonces, es muy interesante porque quiere decir que el pulmón de la mujer algún grado de susceptibilidad tiene genético que permite que ese cáncer avance más rápido, o sea, se desarrolle mucho más rápido que lo que veíamos en hombres en los años 70, que eran hombres que fumaban mucho, claro, tienen un estímulo que es fumar, Claro. pero aquí estamos hablando de mujeres que se exponen continuamente a un factor que es su ambiente. Entonces, es cierto, aquí en Costa Rica nosotros no hemos llegado a un rango tóxico. Sí sabemos que aquí en el Valle Central, en el San José Centro, tenemos niveles de contaminación que son serios. Sí. Y por mucho también estamos viendo ese perfil en nuestros hospitales nacionales y cuando se hace la consulta a mujeres que son relativamente jóvenes y que tienen algún tumor, un cáncer de pulmón a edades muy tempranas. Entonces, tal vez aquí hago como el paréntesis porque es una llamada de atención a que usualmente uno piensa, si fumo, voy a tener cáncer de pulmón. Eso es cierto. Pero estamos viendo mucha mujer que aunque no haya fumado, tiene ese riesgo. Puede tener el riesgo. Puede ser por factores como hablábamos ahorita, porque cocina con leña, porque es la que siempre está haciendo los mandados fuera de la casa, está siempre expuesta a contaminación. Y de nuevo, el pulmón de la mujer es diferente al pulmón del hombre. Ahora, digamos, en el caso de Costa Rica, con los pulmones, con los volcanes, Claro. más bien las diferentes erupciones que han habido de Claro, gases claro. y que han impactado, porque en el momento de las erupciones de los volcanes, un montón de alergias, ¿verdad? Se Sí, claro. alborotaron. ¿Esto cómo impacta también? Ese es un tema que es muy complejo de evaluar por una razón. Complejo en el sentido de que la exposición a ceniza la tenemos todos los días. Desde que empezó el volcán Turrialba, que es el ejemplo que tenemos más reciente, Sí. pero nosotros tenemos contaminación de este tipo en otros volcanes que están relativamente activos, que están
tienen emisiones intermitentes, por ejemplo el arenal. Entonces, ese tipo de emisiones hacen que sea un poco difícil saber, bueno, ¿será que es que el volcán Turrialba tuvo esa erupción y entonces esta paciente va a tener los síntomas? Cuando vemos la llamarada gris que llega al Valle Central o que llega a Heredia o a San José Centro, es más claro verlo y pensar, bueno, ¿será que esta paciente se está afectando por esa nube? Exacto. El problema es ahorita, en estos meses donde más bien nos preocupamos por la lluvia y no pensamos que el volcán Turrialba sigue teniendo, digamos, algún grado de emisiones, aunque sean leves, y que eso se va a hacer una dispersión, digamos, en las nubes, llega a nuestros sitios y puede ser que sea esa paciente que no tenía síntomas y empieza a tener tos. Qué raro, estoy con tos, vuelvo a tener tos, me falta el aire. Y repito, la mujer, dependiendo de la edad, especialmente mujeres después de los 30 años, ese poquito de polvo de ceniza puede ser que la afecte muchísimo, que la saque de balance y que la haga sentirse como que no puede hacer sus actividades porque tiene síntomas que nunca había tenido. Ahora vamos a hablar de la mujer madura, pero antes vamos a contestar una consulta de una amiga que nos escribe, nos dice, tiene 41 años, ha sido asmática, ha sido alérgica, pero resulta que se hizo unos exámenes y que el doctor le reportó que sus pulmones tienen una edad de 65 años. Ok. Esa prueba, probablemente lo que hicieron es una prueba de función pulmonar. Ella se siente bien, ojo, pero con ese resultado a uno se le paran los ojos, ¿verdad? Este es el modelo que comentaba ahora de la mujer que a edad temprana pudo haber tenido síntomas, o sea, que jovencita tuvo síntomas y que tal vez no corregimos en el tiempo con tratamiento lo que estaba pasando en el pulmón. El pulmón es un tejido muy grande, hablamos de que el pulmón tiene más o menos un tamaño total, si yo lo extendiera como una alfombra, más o menos de unos 150 metros cuadrados, es como una cancha de tenis, ¿de acuerdo? El problema es que ese pulmón se va a ir dañando poco a poco. Cuando yo junto todo ese factor en una prueba, puede ser que esa paciente que no le dimos tratamiento empiece a perder función pulmonar. Todos nosotros, independientemente que tengamos un pulmón dañado o sano, vamos a perder función pulmonar progresivamente. Va a ir envejeciendo. Va a ir envejeciendo, eso es normal. Okay. El problema es que una asmática, como el caso de esta paciente, si no se trató bien o tiene algún grado de afectación que no le manejamos, el pulmón va a caer más rápido. En lugar de caer a cierta velocidad, cae más rápido. Sí. Y ella se acostumbra. Ese es el problema. ¿Por qué se acostumbra? Porque probablemente esta paciente no hace maratones, no corre, no se exige más allá del punto donde está trabajando, en su rango de acción, entonces no va a tener síntomas hasta que no la exijamos. Esto es importante porque entonces esta paciente puede ser que tuviera este problema pulmonar hace muchos años, ya se acostumbró a tener una función pulmonar menor a lo usual y entonces ahora sí viene esa frase que es un poco dura de decirle tiene un pulmón como de alguien más avejentado. Realmente no es así, es un pulmón que a la edad de ella está funcionando menos de lo que se esperaba. Yo lo diría mejor así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una asmática como ella, se puede recuperar. Entonces, si yo le digo a una paciente, tenés un pulmón que es de una persona más adulta, es dando el concepto de que no puedo recuperarlo. Al contrario, sí se puede. Asma bronquial es una enfermedad que es reversible. Reversible significa que yo con tratamiento puedo revertir lo que está pasando. El problema es que hay que ver en qué etapa está, me refiero a la enfermedad, para poderla abordar más agresivamente, por lo menos en el caso de ella. Pero eso es una buena noticia. Pero es una buena noticia porque no es igual a otras enfermedades de pulmón, que sí son irreversibles, que la pérdida pulmonar es muy rápida. En asmáticos tenemos buenos resultados. Exactamente. En buena hora. Y ahora vamos con los pulmones de esa mujer que tiene 40, 50, previo o ya menopáusica. Esta mujer es el reto máximo, por mucho. ¿Por qué? Porque esta mujer puede ser una mujer que nunca ha tenido síntomas de pulmón. Una mujer sana, ya tuvo sus embarazos, todo bien, nunca fumó, nunca ha sido alérgica, cruza la menopausia y empieza un fenómeno diferente. La menopausia no es un fenómeno igual que cuando inicia la menstruación, no es un fenómeno que un buen día amaneció y ya no vino la regla, aunque a algunas mujeres les sucede así. Usualmente hay un periodo de ajuste que se llama transición, algunos le llaman climaterio, y usualmente ronda unos 4 años, o sea, más o menos 2 años. Ese periodo es un periodo de revolución hormonal. ¿Por qué? Porque esa mujer va a estar más inflamada, tiene la vía respiratoria mucho más propensa a que cualquier gripe la descompense, y esa situación permite que cuando vemos a las pacientes usualmente sea luego de unos 5 años del periodo de menopausia formal. ¿Por qué? Porque el pulmón en este periodo se inflamó, quedó, digamos, lesionado, y luego usualmente de 5 años empiezan a consultar porque la función del pulmón, retomando el ejemplo que nos hicieron en la consulta, la función del pulmón de una paciente que pasa la menopausia se comporta igual a una paciente que fumó un paquete por día por 5 años. ¿Qué? O sea que eso significa que esa paciente ya tiene una afección de pulmón como si hubiera fumado. Wow. Si hiciéramos una revisión interna, se comporta inflamatoriamente como una paciente que tiene algún grado de manifestaciones de haber fumado, aunque nunca haya fumado. O sea que es un pulmón que así como vemos en la mujer en la menopausia, que tiene piel más seca,
que el tejido reproductivo se hace un poco más seco también, el pulmón es exactamente igual. Va a tener cambios tanto desde la nariz hasta el pulmón que hacen más fácil que una infección, que una gripe termine en tos, que no se quita, o termine en falta de aire. Y para menguar eso, digamos, porque si eso es lo natural, como para tener una buena vida con nuestros pulmones. Esencialmente es buscar, bueno, obviamente estilos de vida saludables lo favorecen en gran medida, pero es identificarlo. Yo siempre hablo de factor identificarlo. Si yo tengo una paciente que tiene 5 o 6 años de toser, usualmente nos acostumbramos, mira, es que mamá, mi abuelita siempre está tosiendo. Es lo normal, en la noche siempre va a toser. Eso no es normal. Entonces, si yo identifico que toser no es normal, claro, hacemos la consulta temprana. Y el otro gran mensaje, estas pacientes mejoran muchísimo, muchísimo con tratamiento. Es prácticamente devolver la posibilidad a una persona que a esta edad ya no quiere ir al culto o a la misa, ya no quiere salir con sus amigas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos en la cultura tica la propensión a pensar que una paciente que tose tiene alguna infección. Sí, que nos va a contagiar a todas. Entonces uno se siente mal. Claro, y los de alrededor también. Y los de alrededor le hacen cara como, no, mira, ahí viene la que tose, entonces mejor que no esté con nosotros. Ese es el factor, que usualmente cambia mucho la dinámica de esa paciente y su calidad de vida. Excelente, doctor. Tenemos otra consulta de otra amiga que dice que ella tiene 40 años, una mujer muy joven, tiene una hija de 20, las dos trabajan en lo mismo, con madera y con pintura. Pero la mamá, la de 40, perfecta, nunca ha tenido ningún inconveniente, pero dice que la hija está padeciendo tremendamente por trabajar con estos materiales. Bueno, asume que es eso, evidentemente. Es eso, muy probablemente sea eso. Vamos de nuevo. La exposición a químicos, hemos hablado de los químicos más frecuentes. Sí. En el caso de esta consulta, voy a entrar en un apartado que es, digamos, el trabajo. El trabajo también afecta. Claro. Recordemos que la gente que trabaja con maderas, con pinturas, con cualquier tipo de químico, inclusive gasolineras, porque ahora tenemos mucha mujer que también está exponiéndose a ese tipo de factores, son químicos que irritan al pulmón, estamos inhalándolos constantemente. Así como trabaja con madera y queda como el acerrín, empieza a inhalarlo, claro, eso puede inflamar al pulmón. Ahora, ¿por qué en la hija sí y en la mujer más adulta no? Puede ser un factor nada más del tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque si la mujer ha trabajado toda la vida, puede ser que se haya acostumbrado. O sea, estoy hablando que puede ser que esta muchacha joven, de aquí a 10 años que trabaje como su mamá, ya no va a tener problemas. Ya no va a tener problemas porque se siente que está bien teóricamente. Y que no lo está. Y tal vez no lo esté. ¿Por qué? Porque puede ser que le hagamos la prueba de función pulmonar que le hicieron a la otra paciente que nos consultó ahora y sí veamos algún cambio. Entonces ahí tal vez lo importante es, tenemos una alerta. La alerta es, tiene síntomas. Se expone al trabajo que está haciendo, que implica trabajar con químicos, y tiene síntomas. Aquí hago también, a propósito de la pregunta, hay un grupo de pacientes que también tienen este problema, que son las pacientes que trabajan con cosméticos o que trabajan haciendo, las estilistas, por ejemplo, que trabajan con químicos en el pelo. Son químicos. Y la paciente que está recibiendo el tratamiento lo va a tener, pero ella es la que se expone más porque está colocándolo directamente. Un factor importante aquí es la prevención, y tengo que mencionarlo porque es importantísimo. Las mujeres que se exponen a trabajos donde trabajan con químicos, con vapores, y ni se diga con acerrín o polvo, deben asesorarse idealmente con un tipo de prevención dirigida, que lo hablamos la vez anterior, que no es ponerse un cubrebocas de tela porque eso no la va a proteger, eso no es suficiente. Dependiendo del tipo de partícula, de gases que esté utilizando, tiene que utilizar una mascarilla adecuada. Parece algo incómodo de utilizar, pero eso es lo ideal para evitar lo que está pasando en esa paciente. Por supuesto, y calidad de vida para toda nuestra etapa, ¿verdad? Claro, para todas todo las lo que viene, etapas que vayamos a porque tener. viene más, exactamente. Doctor Estrada, como siempre, un placer conversar Igualmente, con usted. para Muchísimas servirles. gracias. Caramba, qué preocupación lo de las hormonas. Eso es. Muchísimas Mucho gusto. gracias. No, para y servirles. vamos a entrarle de lleno quizá a diferentes situaciones de trabajos y Claro, elementos para con nosotras las mujeres y los caballeros también. Para servirles. Que con mucho pasen un gusto. feliz día, doctor. Igualmente, Muchas mucho gracias. gusto.